Muy bien. Entonces, ¿hacemos pasar a la gente? Sí, por favor. Quiero señalarle que estamos con el diputado Miguel Mellado presentes aquí, don Álvaro, y nos acompañan Raúl Soto, Alejandro Bernales, Renato Garín, Lucas Palacio, hasta Harry Jürgensen. Muy bien. El objeto de la sesión de hoy día es recibir al director nacional de Impuestos Internos, don Fernando Barraza, para que nos pueda explicar lo que ocurrió acerca del bono de clase media y cómo se va a resolver la materia en particular. Y luego vamos a escuchar a la representante del Observatorio de Política Económica para referirse a una encuesta nacional del uso del tiempo, para luego hablar con el ministro de Economía, don Lucas Palacio, y con los representantes de la Corporación Nacional de Consumidores, CONADUC, Hernán Calderón y Estefan Larenas, por la Organización de Consumidores y Usuarios. Eso es lo que tenemos en tabla. El ministro está... Está el ministro. ¿Está el ministro? ¿Y está el director de Impuestos Internos? Así es. Sí, están todos presidentes. Muy bien, entremos entonces con el director de Impuestos Internos para que nos haga el comentario respectivo sobre lo que hemos convocado. Don Fernando Barraza, muchas gracias por estar con nosotros. Le ofrezco la palabra. Ah, ya, ahí lo vi, ya, al lado de... Don Fernando Barraza, active su micrófono, por favor. Claro, micrófono. Fernando Barraza. ¿Tiene activado el micrófono, Víctor? No. Tiene desactivado su micrófono. Tiene que activar el micrófono, don Fernando. Álvaro, Víctor, parece que don Fernando quiere compartir archivo porque está viendo algo. Sí, ahora sí. Ahora sí, Yo le doy la autorización. Sí, está autorizado. Gracias. Para compartir el archivo. Muchas gracias. Bien, primero que nada, buenas tardes. Para que nos mande, después nos mande la presentación, por favor. Sí, por supuesto. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bien, en primer lugar los saludo, diputadas, diputados, invitados. Me acompañan la subdirectora de fiscalización, está conmigo aquí en la sala, y el subdirector jurídico, más el jefe del Departamento de Sistema de Fiscalización, y en conjunto vamos a hacerles una presentación que entendemos da cuenta de lo que se nos ha solicitado. Me gustaría saber cuánto tiempo tenemos. Don Jaime. Ojalá pudiera disponer de una intervención de unos 10 minutos, ya, Fernando, porque después tenemos que escuchar al ministro de Economía sobre otra materia. Perfecto. Vamos a ir rápido entonces. Ahí va. ¿Se ve? Sí, perfecto. ¿Sí? Estamos. Perfecto, muchas gracias. Bien, en primer lugar, por su intermedio, señor presidente, compartir con ustedes algunos antecedentes de lo que fue el aporte a la clase media, que, como ustedes saben, esto se norma en la ley 21.252, que establece un mecanismo de financiamiento con aporte fiscal para la protección de los ingresos de las personas de clase media con motivo de la propagación de la enfermedad denominada COVID-19. Los beneficiarios, principalmente personas naturales, que en promedio mensual de todas sus rentas percibidas durante el año 2019 estuviera entre los 400.000 y los 2 millones, y cuyo ingreso mensual actual en el mes de julio haya tenido una reducción del 30% o más respecto precisamente a ese promedio del año 2019. Y la idea entonces es que durante el periodo en que se puede solicitar el aporte fiscal se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: que estén percibiendo prestaciones con cargo a los fondos del seguro cesantía, o que ya lo hubiesen percibido en su totalidad, que hayan visto disminuidas las rentas que perciben como trabajadores dependientes, que se encuentren cesantes, y que algunos pudieran ser también empresarios individuales de acuerdo con la ley de impuestos a la renta. Esto, algunos artículos
que me parece relevante compartir es el artículo 6, que establece que corresponderá entonces al Servicio de Impuesto Interno la determinación del cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento del beneficio y que los beneficiarios deberán presentar, dice, una declaración jurada simple, dando cuenta de que están en pleno conocimiento de los efectos y sanciones administrativas y penales por la obtención de un beneficio mayor al que corresponda. La ley estableció, de hecho, en el artículo 13, además, las funciones necesarias para la aplicación del bono para la clase media, la entrega al servicio de las atribuciones y facultades para la verificación de la procedencia del beneficio, y para estos efectos, conforme a las normas del Código Tributario, dice, se podrá realizar notificaciones, comunicaciones, interpretar e impartir instrucciones y hacer efectiva la restitución de los recursos en el caso de que las personas que obtuvieran un beneficio mayor al que les correspondía en conformidad a la ley, además de establecer algunas sanciones. Esto es básicamente lo esencial, lo que estableció la ley 21.252 y que, como señalamos, la ley mandató al Servicio de Impuestos Internos para implementar. Con esto, entonces, nosotros hicimos un diseño del beneficio que implicaba básicamente una autodeclaración de impuesto por parte del trabajador solicitante. La información sobre el sueldo tributable del mes de julio no estaba disponible y no iba a estar disponible sino hasta 2 meses después, en septiembre. Por eso entonces que apenas estuvieron los antecedentes, el Servicio de Impuesto Interno inició los procesos de verificación en cumplimiento con los requisitos, análisis que se realizó en forma exhaustiva en muy corto tiempo, y los resultados son los que ya son de público conocimiento. Decir que estos son procesos habituales que el servicio realiza. Esto normalmente nosotros contrastamos la información que los contribuyentes autodeclaran cuando la información está disponible, y no hemos hecho más que aplicar nuestro modelo de gestión de cumplimiento tributario en este proceso como en todos, donde en una primera etapa es más bien de facilitación en la que se contacta e informa a la persona involucrada y se le entregan las posibilidades para restituir los fondos fiscales a los que accedió de manera indebida, o bien para que entregue los antecedentes que eventualmente fundamenten su postura en caso de que se cumplan los requisitos. Y además, después de todo este proceso, que nosotros hemos dado un plazo, viene la etapa de fiscalización, en la que obviamente se van a considerar acciones proporcionales al incumplimiento para todos aquellos trabajadores que eventualmente no regularizan su situación. Es así como nosotros habitualmente operamos en los distintos procesos masivos que tenemos asociados a nuestro rol. Aquí, rápidamente, más bien, esto muestra cómo era el formulario, los avisos que... Perdón, no estoy en el modo presentación. Ahí sí, ¿no? Se ve en modo presentación, ¿verdad? No, aparece la nueva figura. Aparece en chiquitito al lado. Ahí sí. Ahora sí. Ya, sí. Bien. Este era el formulario de solicitud. Como ustedes ven, los contribuyentes debían ingresar el monto, dado que nosotros no teníamos el sueldo del mes de julio, los contribuyentes deberían ingresarlo. Se le dan una serie de advertencias, por ejemplo, cuando no ingresaba la información o cuando ingresaba el monto cero, se le advertía de que solo si no recibía sueldos o seguros de cesantía podía digitar el valor cero. Si digitaba el valor cero, le aparecía una segunda observación en que le señalaba que esto era una declaración jurada y que, por lo tanto, estaba en conocimiento y declaraba que esta información ingresada por cada uno era fidedigna y, por lo tanto, correspondía fielmente a la verdad, y se le advertía que en caso de no serlo, se sometía a la sanción establecida en el artículo 12 de la ley que acabo de comentar, y finalmente el contribuyente podía aquí confirmar que no había recibido sueldo en el caso que no lo hubiese recibido. Y en el caso que lo hubiese recibido, tenía que, por supuesto, poner el monto que había recibido. Después, a continuación, se le solicitaba a aquellos que ingresaban cero, se les solicitó ingresar información de su último empleador, el RUT, de los años y meses en que estuvo trabajando con ese empleador, y la fecha de modificación del contrato, ya sea por desvinculación o por disminución de jornada laboral. Todo esto eran los antecedentes que los contribuyentes tenían que ingresar. Con esto entonces se calculaba
de acuerdo a esa diferencia, el monto a recibir se descontaba también de acuerdo a lo que establecía la ley en los casos que tuviera algún beneficio por el IFE, se le descontaba también, y finalmente entonces se determinaba el monto a recibir, para lo cual lo último que tenía que hacer era ingresar el contribuyente los datos de su cuenta bancaria donde él requería que se le depositaran estos. Con todo esto, él confirmaba, se le volvía a presentar un nuevo mensaje de confirmación, y si lo aceptaba, entonces se le desplegaba el certificado donde se constaba que nosotros habíamos recibido la información y que por lo tanto él tenía el bono aprobado. Todo esto fue la dinámica que se utilizó durante el proceso. La fuimos incluso optimizando, puesto que en los primeros días hubo algunas confusiones, pero en definitiva esto era como se solicitaba. Respecto a los resultados, finalmente se aprobaron un total de 1.663.713 solicitudes por un monto total de 776.052 millones de pesos. Aquí hay una tabla donde se distribuyen por rango, personas que recibieron entre 1 y 100.000 pesos, entre 0 y 100.000 pesos, entre 100.000 pesos y 200.000, porque la ley establecía también 5 rangos de bono dependiendo de la diferencia. Y a continuación un cuadro donde están los datos distribuidos por región, donde vemos que está toda la distribución, mayoritariamente la región metropolitana, donde más solicitudes se realizaron, 816.000, prácticamente la mitad de todo el resto del total, ¿no? Bueno, respecto al proceso de verificación, que es el que nos encontramos hoy día, señalar que este fue un proceso en 4 etapas, donde en la primera etapa determinamos el total tributable para el mes de julio, esto con datos de la Superintendencia de Pensiones y del Banco del Estado, la Superintendencia de Pensiones para efectos de los trabajadores del sector privado. A partir de esa información nosotros calculamos el sueldo tributable, y el Banco del Estado para efectos de los sueldos que efectivamente fueron percibidos por los funcionarios públicos. Se aplicó un factor de tolerancia de un 5% pro contribuyente, precisamente para poder hacernos cargo de determinadas diferencias menores que pudieran haber existido. Se excluyeron también algunos trabajadores de esta nómina, aquellos que tenían seguro de cesantía en base a la información aportada por la administradora de fondos de cesantía. También se excluyeron trabajadores con licencias médicas de más de 20 días el mes de julio, en base a la información de la Superintendencia de Seguridad Social, y también a contribuyentes que habían reintegrado voluntariamente hasta ese momento sus beneficios, sus bonos. Y finalmente entonces se comparó este sueldo tributable determinado para el mes de julio en base a estas fuentes de información con el ingreso promedio mensual del 2019, para determinar si efectivamente la caída era mayor al 30% que establecía la ley. Con eso entonces, acá está el detalle, no voy a entrar en detalle en función del tiempo, pero va a quedar en la presentación. Acá está el detalle de cómo se hace el análisis de cada una de las etapas. Esta es la determinación del sueldo tributable de julio de los trabajadores dependientes del sector privado. Acá está la determinación del sueldo tributable de julio de los trabajadores dependientes del sector público. Acá están las exclusiones que ya les señalé. Y acá está la determinación de la caída de al menos 30%. Y por supuesto que en los casos en que la caída superaba el 30%, el resultado era positivo, y en los casos donde la caída no superaba o estaba por debajo del 30%, el resultado era negativo. Con todo eso, entonces, determinamos que del total de trabajadores dependientes del sector privado, que fueron 949.802 que solicitaron el bono, 400.000 trabajadores dependientes autodeclararon un monto inferior al sueldo tributable determinado. Y en el caso del sector público, de 62.559 trabajadores dependientes del sector público que solicitaron el bono, 37.100 trabajadores dependientes autodeclararon un monto inferior al sueldo tributable determinado, que fue las comparaciones que nosotros señalamos, y es así entonces como llegamos a lo que ya se conoce públicamente, que hay un total de 437.000 trabajadores que tienen una diferencia respecto a lo que declararon como renta, autodeclararon como renta durante el mes de julio, y que en base a esa diferencia no les correspondía el bono. Ahora,
¿Qué hemos estado haciendo nosotros durante este periodo? Es lo que ya hemos señalado. Le mandamos un correo electrónico a cada uno de estos contribuyentes informándole de su situación y también señalándole cuáles son las opciones que ellos tienen. Y las opciones son, por una parte, consultar su estado, y si consultan su estado les aparece en nuestro sitio web, por supuesto, y le aparece un mensaje en que se les señala que deben restituir el monto del aporte fiscal, ya que a partir de la revisión que hicimos y que ya les mencioné, nosotros el servicio detectó diferencias entre el monto que cada uno declaró como sueldo tributable el mes de julio y el monto real calculado a partir de sus cotizaciones previsionales obligatorias, sin que cumpla la disminución del 3%, la disminución sobre un 30%. También tiene esa información en su sitio personal dentro de nuestro sitio web, y si quiere, si le corresponde restituir, tiene también la información suficiente para efectos de poder hacerlo, con toda la información disponible para poder realizarlo, como hemos señalado en el sitio web de la Tesorería General de la República, y de esa manera entonces lo puede restituir, o bien presentar información que eventualmente correspondan a situaciones no contempladas, como por ejemplo que la persona haya tenido licencia médica durante el mes de julio y la información no haya estado oportunamente procesada por la suceso, en cuyo caso podría haber algún rezago de información y eventualmente nosotros no tenerla, o por ejemplo beneficio en zonas extremas, donde para la entrega del beneficio se consideró la renta gravada más la rebaja a la zona extrema, por lo tanto podría haber una caída en la cual se deben considerar ambos valores, o un acuerdo de suspensión o disminución de sueldo con el empleador y que no se haya hecho a través de la AFC, en cuyo caso nosotros tampoco tenemos esa información, puesto que la información de suspensión o disminución del sueldo con el empleador tenemos la información que nos ha entregado la administradora de fondos de cesantía, o que eventualmente se haya equivocado ingresando un sueldo líquido en vez del tributable, o que eventualmente tenga alguna APB rebajada su liquidación mensual. Si está en alguna de estas situaciones, entonces puede también en nuestro sitio web aportar los antecedentes que justifiquen alguna de estas situaciones, y está contemplado entonces para que cada uno de estos trabajadores involucrados pueda efectivamente justificar la diferencia, en cuyo caso nosotros obviamente analizaremos si corresponde. Esa es la presentación. Por su intermedio, señor presidente, me atuve al tiempo que se me dio y por supuesto que quedo disponible para cualquier consulta en caso de existir. Muchas gracias, señor Barraza. Muy clara su explicación. Ofrezco la palabra al diputado Miguel Mellado, me ha solicitado la palabra. Gracias, presidente. Muchas gracias, don Fernando, muy clarificador. Pero aquí, según lo que se ha visto en redes sociales y declaraciones de algunos dirigentes del aparato público, hay dos tipos de personas, ¿cierto? Hay unas que expresamente y en forma clara colocaron 0 en su liquidación de julio. A sabiendas, ahora vemos que efectivamente habían avisos claritos de que estaban infringiendo la ley en una declaración jurada, pero hay personas que aún a sabiendas de eso colocaron 0 en su liquidación para hacerla. Y en otros que hablan de que colocaron el saldo imponible, obviamente porque les habían disminuido las horas extras, que era más o menos, algunos calzaba con el 30%. Y esto quiere decir que, según las cifras que usted mostró, 1.663.000 más o menos solicitaron, o sea, se le entregaron, y 437.000, o sea, casi más de un 25% hicieron trampa. Entonces, ¿cómo se va a ver en la recuperación en aquellas personas que no son los empleados públicos? Porque los empleados públicos están con una remuneración fija, claro, cada mes, y a lo mejor va a ser más fácil que se le vaya descontando si ellos no devuelven, porque la pregunta es, ¿se va a aplicar el artículo 6 completo? ¿Lo va a aplicar la Fiscalía? ¿Ustedes van a hacer acciones legales si es que no les devuelven? ¿Qué va a pasar con los servidores públicos, famosos servidores públicos que engañaron al sistema? ¿Los van a dar
colocar en lista 4 a fines de este año, que es una falta grave para un servidor público. Si puede responderme, don Fernando. Sí, por su intermedio, señor presidente. Antes le voy a hacer yo otra consulta para que conteste las dos. Son dos preguntas. Una, ¿las personas que tienen que restituir el dinero no tienen que restituir al contado o le van a dar facilidades? Y segundo, ¿cuántas personas ya han devuelto el dinero? Bien. Parto por lo segundo. Este proceso contempla hasta el día 30 de noviembre la posibilidad de restituir el monto. No hay considerado hasta el 30 de noviembre al menos la posibilidad de cuotas. Eso es algo que deberíamos ver posteriormente, pero hasta por lo menos el horizonte que hemos dado de restitución hasta el 30 de noviembre no considera cuotas. Respecto a si qué va a pasar con los trabajadores. ¿Cuántos han devuelto el monto, la plata? ¿Cuántos han devuelto? Hasta el viernes, el último dato que tengo, no tengo el de hoy, hasta el viernes habían sido 15.000 las devoluciones. Mira, hasta la fecha. Hasta el viernes 15.000. Ya, 15.000 de los 437.000. Sí. Ya. Y eso es lo que iba hasta el viernes, no tengo el dato de hoy. Y esto es un proceso que está vivo hoy día, ¿no? Ahora, yo creo que es importante aclarar que desde esta perspectiva lo que ha ocurrido, lo que nosotros hemos hecho ha sido detectar diferencias. Nosotros no calificamos intenciones. Pueden siempre haber diferencias. Lo que nosotros estamos estableciendo es que hay 437.000 personas que accedieron al bono y que al momento de nosotros verificar el cumplimiento de los requisitos, vemos que hay diferencias que hacen que no se cumplan los requisitos. Y por lo tanto, entonces, aquellas personas que claramente no cumplen los requisitos, le estamos diciendo que lo restituyan. Pero también aquellas personas que sostienen que sí los cumplían, le estamos pidiendo entonces que nos aporten los antecedentes que respaldan esa situación. Entonces, todo eso nosotros lo estamos administrando y procesando durante estos meses hasta el próximo 30 de noviembre, como he señalado, y recién ahí entonces nosotros podremos determinar, en definitiva, cuántos fueron las personas de esos 437.000 que restituyeron finalmente y por lo tanto cumplieron con lo que nosotros le hemos propuesto, que restituyan además sin ningún reajuste, ni ninguna multa, ni ningún interés, vale decir con una condonación total de sus recargos. Y recién en ese momento entonces también vamos a saber cuántos y qué personas involucradas nos aportaron antecedentes justificando la situación y sosteniendo que en su caso sí aplica los requisitos. Por lo tanto, yo creo que no estamos en condición en este instante de aventurar qué más va a ocurrir. Eso, nosotros tendremos que aplicar lo que establece la ley. La ley es clara respecto a cuáles son las sanciones a las cuales se exponen las personas que han obtenido de manera indebida este beneficio, y es por eso entonces que nosotros nos ha parecido que es importante primero dar un espacio, y es lo que hemos estado haciendo como institución, para que los involucrados o bien restituyan o bien justifiquen el incumplimiento o el cumplimiento de los requisitos, y una vez que tengamos entonces ese resultado, veremos cuáles son las acciones que correspondan, pero que en cualquier caso están contempladas en la ley. Perdón, director, el diputado Miguel Mellado quiere preguntarle, y el diputado Raúl Soto me ha solicitado también la palabra después.
Gracias, presidente. Don Fernando, sí, hay un tema, si me puede especificar algo dentro de la pregunta que le hice. Si pueden diferenciar ustedes dentro de esos 37.000 empleados públicos, ¿cuántos de esos colocaron cero en sus ingresos de julio? ¿Eso ustedes lo pueden determinar? ¿Tienen claro qué porcentaje de esos 37.000 hicieron eso? Sí, por supuesto. Le respondo de inmediato. En el caso de los empleados públicos, de los 37.100 que tienen diferencias, 9.063 declararon cero. Y otro dato también que nosotros obtuvimos, que otros 14.463 informaron una disminución de entre un 30 y un 40% de su remuneración real. Esos son los datos de los empleados públicos. En el caso de los empleados o trabajadores dependientes del sector privado, de los 400.603 para los cuales detectamos diferencias, hay 65.158 que declararon monto cero y 201.241 que informaron haber tenido una disminución de entre un 30 y un 40%. Esos son los datos. Gracias, don Fernando. El diputado Raúl Soto ha solicitado la palabra. Sí, gracias, presidente. Primero me gustaría señalar un comentario, luego un par de preguntas o apreciaciones para que puedan ser aclaradas. Creo que lo que está ocurriendo hoy día, o lo que ha ocurrido respecto de esta política pública, requiere también cierta autocrítica de parte del gobierno, de quienes han estado también bajo su cargo la implementación de la política. Creo que cuando en políticas públicas se improvisa, presidente, ocurre lo que está pasando hoy día. El bono clase media es una política que estuvo mal diseñada y ante un mal diseño tuvo una peor ejecución aún, ¿ya? Porque es re fácil hoy día echarle la culpa de toda la gente que postuló. Bien o malintencionadamente, eso podremos determinarlo, pero la verdad es que la responsabilidad primera es del gobierno, que implementa una política pública improvisada de última hora, ¿verdad?, en el marco de la discusión y para trabar el proyecto del primer retiro del 10% de AFP. Eso hay que decirlo con todas sus letras. Y yo le quisiera recordar, por su intermedio, presidente, al director, que en el acto de promulgación, cuando se aprueba la ley que establecía justamente el bono clase media, el ministro Briones, en un punto de prensa desde el Congreso, desde la Cámara de Diputados, señaló, son sus palabras, está el video, señaló que la postulación a este bono iba a ser en un proceso automático, que el Estado chileno contaba con toda la información para hacer los cruces respectivos de manera tal de que la persona que postulara automáticamente, ¿verdad?, se iba a abrir un cuadro donde se iba a señalar si cumplía o no cumplía con los requisitos, ¿ya? Evidentemente, eso no operó de esa manera, o al menos no con la eficacia que uno esperaría o como el ministro Briones en su momento lo señaló. Por lo tanto, yo le preguntaría al director si eso por qué no fue así, digamos. Si ese fue el compromiso de parte del ministro, ¿por qué finalmente no ocurre? O sea, hubo una falla, un déficit del Estado en implementar, digamos, rápidamente o a última hora un sistema que fuera mucho más eficiente desde el punto de vista operativo para las postulaciones o para hacer los cortes y filtros que se requerían. Porque es re fácil hoy día aparecer con toda la información sobre la mesa para determinar que 437.000 personas, 400.000 del sector público y 37.000 del sector privado, a posteriori no cumplían los requisitos y tienen que devolverlo. Pero ¿por qué ese filtro no ocurrió antes? ¿Por qué el Estado tuvo la incapacidad de hacer ese filtro antes para haber evitado este problema, que fue además el compromiso del ministro Briones? Entonces, ¿no fuimos capaces de ejecutar esta política pública para hacerla eficiente o el ministro Briones derechamente le mintió al país? Primera pregunta. Segundo, presidente, yo creo que acá sí es relevante determinar el tema de la intencionalidad, no desde el punto de vista nuestro, pero cuando un gobierno
llama a una persecución penal y amenaza con las penas del infierno a las personas que accedieron a este bono de manera errónea, de manera fraudulenta, porque me imagino que efectivamente hay personas que accedieron engañando al sistema, pero me imagino que también, porque me cuesta mucho pensar que 437.000 personas se pusieron de acuerdo para engañar al sistema dolosamente, y yo tengo muchos casos en la región de O'Higgins de gente que lo hizo de buena fe, y se gastó el dinero y hoy día está en una situación compleja, además por el contexto económico y social que estamos viviendo. Entonces, cuando la propia ley, y aquí le hago un segundo punto al director porque está equivocado, le voy a decir por qué, pero primero, cuando el artículo 12 de la ley, porque él señala que la ley es clara respecto a cuáles son las sanciones, ¿verdad?, y las consecuencias de haber recibido sin cumplir los requisitos, actuando fraudulentamente. Bueno, cuando la ley habla de simulación o engaño, está implícitamente diciendo que hay una acción dolosa, que hay una intencionalidad, que hay una acción fraudulenta. Entonces, ¿cómo el Servicio de Impuesto Interno, el gobierno, quien sea, hoy día puede venir a determinar quiénes efectivamente lo hicieron con esa intencionalidad y quiénes no? Quienes probablemente cometieron un error y hoy día están pagando, por tanto, justos por pecadores. Entonces, está comunicacionalmente, ¿verdad?, amenazando a la ciudadanía para que voluntariamente vayan devolviendo cosas que está bien, pero al mismo tiempo, ¿verdad?, pareciera ser que también se está apuntando a la ciudadanía con una pistola de agua, porque la ley no es clara. Y yo quiero preguntarle al director en qué parte de la ley dice expresamente cuáles son las consecuencias o las sanciones respecto del aporte fiscal, que es el bono clase media. Y le señalo por qué. Porque hay un vacío en la ley, presidente. O sea, la ley fue tan improvisada y tan mal hecha que tiene un vacío tremendo. Y fíjese usted que no estableció sanciones para el caso de otorgamiento sin cumplir los requisitos o de manera fraudulenta del bono clase media, y sí lo hizo respecto del préstamo. Porque fíjese usted que el artículo 12 de la ley, que lo puede abrir ahí el director, señala específicamente del beneficio que establece esta ley. Y si uno va al artículo 4 y 5 de la ley, que establecen las definiciones de los conceptos de cada uno de las políticas que se establecen, ¿verdad?, con beneficio se refiere explícitamente lo dice el artículo 5, al préstamo. Y el artículo 4 establece que el bono clase media, que es lo que hoy día se está pidiendo devolver, se llama aporte fiscal para efectos de esta ley. Y el artículo 12, volviendo atrás, que establece las sanciones, ya no habla de aporte fiscal, solo habla de beneficio, es decir, del préstamo presidente, no del bono clase media. Entonces, una situación bastante compleja, bastante confusa, bastante de incertidumbre en la cual está hoy día en la ciudadanía, y que es necesario aclarar, no solamente el punto de vista de que aquellos que accedieron de manera fraudulenta o con dolo a este bono lo devuelvan, sino que sobre todo que también seamos capaces como Estado de hacer la diferencia respecto de aquellos que lo hicieron de buena fe, ¿verdad? Y que hoy día, sin además un sustento legal lo suficientemente claro, se le está persiguiendo en esta materia. O sea, tiene que haber también un reconocimiento, una autocrítica de parte de los órganos estatales en esta materia por el mal diseño y la mala implementación de esta política, y por lo tanto tiene que abrirse un proceso de debate respecto a cómo también avanzamos en dar las mayores facilidades posibles para que aquellas personas que tienen que devolverlo lo puedan hacer. Gracias, presidente. Gracias. Y yo agradecería a los diputados que trataran de ser más breves, porque todavía tenemos varias cosas en la sesión de hoy día. Director, le ofrezco la palabra. Antes el diputado Mellado quiere hacer un alcance muy brevemente. Gracias, presidente. No, un alcance nomás, porque pareciera que el diputado Soto no estuvo en la tramitación de la ley, y resulta que nosotros somos parte de esta ley y votamos la ley. Entonces podríamos eventualmente haber hecho indicaciones que corresponde. Y el ministro fue muy claro cuando advirtió esto. Es más, diputado, si usted hubiera visto la presentación completa de don Fernando, existían dos avisos que determinaban
que no se podía hacer lo que 9.000 personas de la empresa pública que tenían ingresos estables, estaban en sus casas, colocaron 0. Y eso tiene una sanción en el artículo 6. Y el artículo 12 que usted habla podría ser votado separado, no hubo ninguna petición de votación separada. Entonces, aquí no es que el ministro Briones haya mentido, fue muy claro en advertir la forma y el procedimiento, fue muy claro también en decir que no estaba en línea, ¿cierto? Los sueldos como para poder transar, por eso el sueldo de julio no estaba cargado, estaba en septiembre y recién en septiembre se pudo cuadrar, pero ese cuadrar también se dejó es claro para que los chilenos fueran claros y honestos, pero vemos que aquí algunos no han sido todo lo honesto que correspondía. No fue muy breve, diputado. Director, tiene la palabra para concluir la parte suya. Ahora sí, ahora sí. Escuchando. Muchas gracias, señor, por su intervención, señor presidente. Bien, mire, yo no voy a calificar si la ley fue mala, no fue mala, en fin, yo creo que no nos corresponde. A nosotros nos corresponde implementar las leyes. Nosotros como institución nos corresponde hacer lo que la ley establece. Y hemos hecho lo que la ley establece. De hecho, en la misma historia de la ley está precisamente, se informa que nosotros no teníamos la información de las rentas del mes de julio en ese momento, en el mes de agosto. Y por lo mismo, entonces, dado que no se tenía la información disponible del mes de julio, que era el mes previo a la postulación al bono, entonces se establece que se haga por la vía más simple posible, justamente, y para que esto fuera expedito, por la vía de que los propios solicitantes autodeclararan bajo una declaración jurada cuáles habían sido sus rentas, sus sueldos durante ese mes de julio, y que cuando nosotros tuviéramos disponible la información, que es lo que hemos hecho en esta ocasión, íbamos a poder contrastar. Por lo tanto, no era factible, como sugiere el diputado Soto por su intermedio, señor presidente, el haber hecho esa comparación en el momento en que se estaban recibiendo las solicitudes, y por eso entonces que la forma más simple de implementarlo fue justamente por la vía de una declaración jurada, donde el propio solicitante le dijera a... Se fue la señal... al sistema, en este caso, cuánto habían sido sus ingresos. Esto iba a ser contrastado posteriormente. Y es lo que hemos hecho, no hemos hecho ni más ni menos que lo que establece la ley. Ahora, respecto a las sanciones, el último inciso, precisamente del artículo 4, por su intermedio, señor presidente, señala que dice, y lo leo textual, serán aplicables al aporte fiscal todas las normas de esta ley, en especial aquellas para su solicitud y verificación que sean compatibles con su naturaleza. Por lo tanto, si bien la distinción que hace el diputado Soto por su intermedio, señor presidente, respecto a el aporte y el beneficio, es correcta y está en la ley, también el último inciso de la propia ley, del artículo 4 de la propia ley, establece entonces que serán aplicables al aporte fiscal todas las normas de esta ley. Entonces, desde esa perspectiva, por eso que nosotros afirmamos que la ley es clara respecto a cuáles son precisamente las consecuencias de haber obtenido el bono sin cumplir los requisitos. Y nosotros eso es todo lo que hemos dicho hasta ahora. Aquí hay 437.000 personas que accedieron sin cumplir los requisitos. Y estamos dando entonces la posibilidad para que esas personas, con todas las facilidades, sin reajustes, sin multas, sin intereses, puedan restituir ese dinero. Y si no, entonces que aporten los antecedentes que respaldan lo que ellos legítimamente señalan. Eso es todo lo que hemos estado haciendo durante este proceso. Me parece que es lo que corresponde hacer antes de calificar intenciones, antes de hacer otro tipo de investigaciones, aun cuando
ya de conocimiento público. La propia Fiscalía Nacional ha iniciado una investigación, para lo cual nos ha solicitado los antecedentes. Nosotros, por supuesto, que colaboraremos con esa investigación como nos corresponde, pero lo relevante del punto de vista de nosotros como institución a cargo de la implementación de esta norma, estamos en este proceso dando todas las facilidades tendientes a que las personas que por error, por equivocación, por confusión, por lo que haya sido, accedieron a este bono sin cumplir con los requisitos que la ley señala. No es más que eso. Por lo tanto, si aquí hay dolo o no hay dolo, eso tendrá que ser determinado en las investigaciones correspondientes. Para nosotros lo relevante acá es haber cumplido con lo que la propia ley estableció, haber hecho contrastar lo más pronto posible, apenas tuvimos acceso a la información, lo que cada contribuyente o cada persona que solicitó el bono autodeclaró, y estos son los resultados. Pero por otro lado, me parece también relevante considerar y no perder de vista que, y yo lo señalé esta en mi presentación, el total de bonos otorgados fue más de 1.600.000. Y por lo tanto hubo 1.200.000 personas que accedieron cumpliendo todos los beneficios. Por lo tanto, si bien efectivamente el número de 437.000 personas que accedieron no cumpliendo los requisitos, obviamente es una cifra considerable, también es importante tener en cuenta que hubo 8.200.000 personas que accedieron al bono cumpliendo todos los requisitos. Por lo tanto, desde esa perspectiva, por lo menos desde lo que a nosotros nos corresponde en la implementación, vemos que 3/4 partes de las personas que solicitaron entendieron cuáles eran las condiciones, lo hicieron de manera correcta, cumplieron con los requisitos, y hay 1/4 que no cumplió con los requisitos de acuerdo a la información disponible en este instante. Muy bien. Muchas gracias, don Fernando Barraza, por su exposición. Habiéndose cumplido el objetivo del primer punto, agradecer al señor Fernando Barraza por su exposición. Exactamente, estábamos aquí conversando con el diputado Mellado, que una vez que concluya el proceso de devolución, lo vamos a invitar para ver si acaso hay salida alternativa para los que no cumplieron con la devolución, señor director. ¿Ya? Con mucho gusto, señor presidente. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes.